Muchas veces hay población que dice, ¿y para qué este puente si nadie lo cruza? ¿Para qué era necesario? Existían puentes y ni siquiera estaba cerca, ni siquiera un río. Elefantes blancos por ahí. Eran elefantes blancos construidos. Esta obra me toca a mí, pero la siguiente le toca a usted. Los que deberían estar realmente en esos puestos altamente calificados no lo están. Y entonces enfrentamos el otro problema del amiguismo, ¿no? Aquí hay un problema, pues, de que el sistema está mal, por la posible llegada de este Ministerio de Infraestructura. No es la solución para arreglar el problema de la insatisfacción. No hay que olvidar que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas. La corrupción en la obra pública te termina afectando. ¿Por qué? Porque es, pues, el hospital desabastecido, es la carretera, es la pista de tu barrio que no es que está ahí, parece que nunca, siempre la arreglan, pero en realidad son los contratos. Tenemos obras públicas que no están completas, obras públicas en arbitrajes. ¿Dónde están las instituciones que realmente tienen que ejercer el control? Antes de ver la entrevista, sepan que en este país se descubrió una compleja red de corrupción entre las empresas constructoras más importantes y los funcionarios del más alto rango, el Club de la Construcción. Así se le conoció a este exclusivo círculo entre empresarios y funcionarios públicos que en lugar de competir entre sí, se repartían las obras. Claro, previamente pagando millonarios sobornos. ¿Y dónde creen de que salía esa plata? Del bolsillo de todos los peruanos. Doctora Cecilia, gracias por venir aquí en este nuevo episodio de Agente Encubierto. Bueno, muchas gracias por la invitación. De repente el gran público no sabe quién es usted, pero sí las personas que están metidas en el mundo de las contrataciones públicas conocen su perfil, ¿no? Usted es abogada especialista en contrataciones con el Estado y la queremos invitar precisamente porque, no sé si usted escuchó el mensaje presidencial, no creo que haya escuchado las 5 horas. No, pero creo que hay puntos bastante sensibles para la patria en los próximos años. Y ahí hay un punto en especial que nos llamó la atención y queríamos abordarlo aquí. Esta propuesta para que se cree el Ministerio de Infraestructura, ¿no? El público no sabe, pero usted, doctora, usted sabe cómo es que funciona este llamado Club de la Construcción y también ahora el Club de los Chinos, por llamarlo de una manera, ¿no? ¿Cómo ha tomado usted la creación o esta propuesta de que se cree el Ministerio de Infraestructura? Bueno, yo siempre he sido de la posición que desde que se creó la primera ley de contrataciones, allá por los años de la 26850, fue una buena norma. O sea, la propuesta en sí de lo que antes era el RUA, el RULCOP, que eran antiguas legislaciones en el país. Sin embargo, esta buena propuesta de norma, que vemos que en la evolución de los últimos 15 años, cada gobierno de turno hace distintas reformas, ¿no? Así como también ahora, dentro de este contexto, de este mensaje, se nos da esta noticia de que se va a crear un Ministerio de la Infraestructura. Esto es importante, doctor, y perdón que le interrumpa, pero lo que usted advierte es algo que yo también, como periodista, lo vengo escuchando cada vez que investigo, me meto en un tema de corrupción en contratos. Es que cada gobierno que entra cambia, como le da la gana, la ley de contrataciones. ¿Por qué es grave esto, doctora? Bueno, lo que pasa es que cada gobierno, y no tratando de salir de la primera pregunta, cada gobierno parece que prioriza sus propios intereses. Ajá. Y entonces quiere decir que la compra pública no está en la agenda pública, no está en la agenda de los asuntos públicos que son necesarios solucionarlos. Entonces esto es a la inversa. Entra el gobierno de turno y está viendo las prioridades de sus intereses y de acuerdo a eso va acomodando la norma. Y es por eso que usted podrá ver que en un año pueden haber 6 modificaciones a la ley de contrataciones. Ajá. Una ley que ciertamente tendría que ser absolutamente diáfana, absolutamente accesible. Predecible también. Por supuesto, a cualquier usuario. Vamos a hablar de usuarios, ¿no? Cada ciudadano, por ejemplo, emprendedor, podría tener rápido acceso a la ley
conocer la posibilidad de oportunidad de negocio que tiene para con su Estado. Sin embargo, no lo es. Es ¿no? que el tema no va entonces... Es que es como que estás jugando un campeonato y te cambia la regla del juego en cada fase, ¿no? Y el tema de fondo, yo lo veo más en que estos cambios, a fin de cuentas, es para beneficiar a determinado sector. Por supuesto. Estos cambios que van apareciendo de a poquitos y para poder entrar en materia. Por ejemplo, en el año 2018, durante el gobierno de Vizcarra, se hace un cambio muy diminuto y específico a finales del año 2018 respecto a los requisitos que podían tener determinadas empresas ligadas al mundo de la construcción, ¿no? Y este cambio... ¿Cuál era ese cambio? El cambio específico era respecto a los requisitos para poder ser postor dentro del contrato de obra pública. Y uno de esos requisitos que cambia el reglamento es que solicita cartas de crédito y pone un verbo ahí por ahí, podrá, ¿no? Entonces, ¿cómo va esa evolución de ese cambio normativo de una sola palabra, digámoslo así, donde se incorpora un requisito? Bueno, sale posteriormente una resolución específica del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, y posteriormente el OCE, como bien sabemos, tiene por regla estandarizar las bases. Es una regla de hace muchos años, tiene que publicar estas bases en su sistema y en las bases modelo, por así decirlo, el que le sirve de modelo a todos los operadores logísticos del país, pone que estos requisitos, repite lo que dice el reglamento, podrán solicitar las cartas de crédito todos aquellos postores que quieran participar en los contratos de obra pública. En Cristiano, para que el público entienda, no estamos hablando pues de contratos menores, aquí hablamos de millones de soles en la construcción de puentes, carreteras, y ese solo cambio, ¿qué implicaba? A ver, corrígeme si me equivoco, doctora, Sí. que es que si uno postula, por ejemplo, yo soy una empresa constructora y quiero hacer un puente que te cuesta, no sé, 500 millones de soles, con ese cambio que se hace en el gobierno de Vizcarra, yo tengo que presentar una línea de crédito del mismo valor del precio de la obra. Es correcto, Eso es una línea de crédito. Y eso antes era impensado, ¿no? ¿Por qué? Anticompetitivo. ¿Por qué, doctor? Porque las empresas peruanas, que con mucho esfuerzo logran sus cartas fianzas, que es el único documento de garantía por años, y ahora incluso en la legislación vigente, las cartas fianzas que están reguladas desde hace mucho tiempo, le incorporan este requisito del podrá, ¿no? Con esa, digamos, esa especie de trampa, y hace que las empresas peruanas no puedan competir en un mercado de libre competencia contra las empresas chinas. Porque eso implica que la empresa peruana tenga que ir al banco peruano, cual sea, cual prefiera, y solicitarle una línea de crédito de 500 millones de soles. Y no solamente es cualquier línea de crédito, es una línea de crédito que tiene que estar a libre disposición. Es una línea de crédito financieramente hablando costosísima, que la banca peruana no la daba. Ni la da. Es por eso que usted fue una de las primeras que advirtió de que esta modificación era claramente una modificación para beneficiar a las constructoras chinas. Es correcto. ¿Por qué, doctor? Porque por esos momentos ya existía el banco chino acá. Ya se le habían otorgado todas las licencias, ya estaba operando. Y como bien sabemos, todas las empresas chinas tienen como su accionista al 50% al mismo Estado chino. Entonces, con ese respaldo, evidentemente, tendrían cualquier línea de crédito que se les plazca. Y estas empresas chinas eran las que competían con las peruanas. Y empezaron a ganar, en un mercado absolutamente desequilibrado, desproporcional, con un trato poco justo, poco igualitario. En consecuencia, lo que empezó a darse a inicios del año 2019, sucesivas adjudicaciones de distintos contratos, de distintos valores referenciales, de distinta importancia para ejecutar a las empresas chinas, adjudicándose procesos que de pronto, hasta ahora, cerca de 5 años después, nos podemos dar cuenta que ni siquiera han sido ejecutadas por las empresas chinas. O sea, el gobierno de Vizcarra no es que le abrió una puerta a las empresas chinas, abrió todo un portón. Abrió el portón del país. Por supuesto que sí. 5 años después, ¿qué tenemos? Tenemos obras públicas que no están completas, obras públicas en arbitrajes, con conceptos de muchos millones de pago adelantado y con un tema social inmenso,
más de 150 empresas absolutamente que prácticamente han caído en desgracia, están en quiebra, porque estas empresas chinas los subcontrataron y nunca les pagaron. Y no mire. solamente se ve el fenómeno del subcontrato, un subcontrato que en mi opinión debió haber sido advertido por las entidades convocantes a través de sus fiscalizaciones, supervisiones y por las empresas supervisoras que para cada obra, según ley, se debe contratar. Toda esta advertencia por parte del Estado, bajo distintos canales, no se dio para estas empresas subcontratistas, así como también creció otro tipo de problema social. Una parte es el no pago a grandes empresas peruanas subcontratistas que ejecutaron la obra de los chinos. Pero también hay otra porción de empresas que suministraban de bienes a estos subcontratistas, que tampoco, por lógica consecuencia, no le pagaron al subcontratista que ejecutaba la obra, tampoco y claro, hay pago y se para armó el proveedor de y bienes. se armó toda una bola de nieve. Pero también es importante, doctora, un poco para contextualizarlo, porque esta llegada de las empresas chinas se da luego pues de la explosión del lavajato, ¿no? Donde cayeron pues bastantes empresas de origen brasileño, ¿no? Y como que se entiende que los chinos llegaron para ocupar ese espacio, ¿no? Perú es un país que evidentemente nos va dejando distintos mensajes, distintas enseñanzas que parece que los operadores de la norma se niegan a aprender. Hace muchos años empezamos con los modelos españoles. Muchos contratos, recordarán, que quedaron inconclusos, empresas españolas que entraban sin respaldo financiero y que sin embargo fueron adjudicadas en ingentes contratos públicos. Tremendo problema, aún no resuelto. Muchas de esas necesidades públicas no resueltas. Luego de un modelo de España, pasamos a los modelos de las empresas brasileñas. El lavajato. Lavajato y con todos los efectos que hasta hoy estamos viendo. Y luego estamos pasando a este proceso de empresas chinas que no solamente diríamos que ya lo pasamos. No, estamos aquí, estamos en presente y futuro. Estamos en el presente y estamos en el futuro, porque según el mensaje, la visita de nuestra presidenta a China, se han venido con las noticias que van a haber fuertes inversiones del país chino acá al país. Ahora, también se puede decir, doctora, de que se está apostando, digamos, poniéndome del otro lado, por las empresas chinas porque cuentan con la tecnología, cuentan pues con ese nivel de, no sé, de experiencia para hacer estas mega obras, ¿no? Porque eso es lo que menciona a fin de cuentas el gobierno. ¿Qué opinión tiene? Bueno, en mi experiencia hemos visto distintos consorcios y digamos, existen empresas inglesas, empresas francesas, empresas canadienses, empresas americanas con muy buena experiencia en los procesos de infraestructura. En consecuencia, no cerremos las puertas a esas alternativas, que evidentemente hay posibilidades de que vengan a trabajar esos consorcios. ¿Pero por qué no vienen? Muchas veces por la falta de predictibilidad, muchas veces por este tipo de condiciones, de arreglos específicos que se hace a la norma, que se introducen en estas bases estandarizadas, que evidentemente no refleja un tema de seguridad jurídica para los potenciales inversionistas de otras nacionalidades. Donde no gana el mejor postor, sino el mejor amigo, ¿no? Exactamente, o sea, parece que no estamos privilegiando las mejores competencias desarrolladas, las mejores experiencias. Y eso es una pena, porque los únicos perjudicados somos todos. Es aquel ciudadano que espera con ansia su carretera, es aquel ciudadano que espera el puente para poder cruzar. O llega el puente y a los 6 meses se cae el puente, ¿no? Y eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque también nos enfrentamos a otra porción de problemas. ¿Cuáles? El hecho de que las auténticas necesidades públicas no se encuentren correctamente jerarquizadas. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces hay población que dice, ¿y para qué este puente si nadie lo cruza? ¿Para qué era necesario? O por lo menos yo he visto varios casos en donde existían puentes y ni siquiera estaba cerca, ni siquiera un río. Elefantes blancos por ahí. Eran elefantes blancos construidos. Evidentemente, la incorrecta jerarquización de las necesidades públicas, que evidentemente obedecen a decisiones corruptas,
no ayuda tampoco. No ayuda tampoco a que realmente esta satisfacción del interés público se magnifique, ¿no? Haya un proceso de filtración correcto y que realmente llegue la obra donde deba llegar en el tiempo adecuado, priorizada debidamente, jerarquizada debidamente. Bueno, y el país conoció todo esto a través de un caso llamado el Club de la Construcción, que podría decirse como nuestro Lavajato, ¿no? El Lavajato versión peruana, que a grandes rasgos se podría resumir, es como que una liga de fútbol, ¿no? ¿Sabe qué? Súper amañada, desde luego, ¿no? En que esta obra me toca a mí, pero la siguiente le toca a usted, y la que sigue le toca al que está, al camarógrafo, la cuarta le toca a él, pero aquí nadie pierde, aquí nadie compite, aquí todo está, aquí todos ganamos, por así decirlo, ¿no? Sí, es una suerte de repartija, ¿no? Así es. Cartelización, le dicen. Así es, ¿no? Esto ha venido siendo un modelo recurrente en distintos espacios, no solamente de la construcción, ¿no? Uh-huh. Vamos, también en bienes, en servicios públicos, se nota mucho este tipo de método, de mecanismo, ¿no? Para poder adjudicar, lo cual todo eso también nos devela algo importante. ¿Dónde están las instituciones que realmente tienen que ejercer el control respecto a ello? Vamos a olvidarnos un poco de la Contraloría, que definitivamente tenía las herramientas y tiene las herramientas para poder hacer determinados controles. Uh-huh. Está el mismo organismo supervisor, ¿no? O el OCE. El OCE, por ejemplo, en el tema de los contratos públicos, de esta desigualdad de mercado entre empresas chinas y empresas peruanas, donde está el Indecopi, que también tiene que cuidar el mercado, claro, tiene que cuidar la libre competencia. Vamos, son noticias públicas que hay instituciones que tendrían que ejercer realmente sus funciones en casos específicos, emitir sus pronunciamientos adecuados a tiempo para poder, de alguna manera, no magnificar este tipo de problemas, pero también vemos un silencio bastante, ¿no?, cuestionable. Y sobre todo la historia de Provías, doctora. Provías ha sido, creo yo, Provías, para que el público no sepa, es la unidad ejecutora encargada, pues, de construir las carreteras más importantes del país, que está inscrita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Club de la Construcción tuvo el epicentro, más bien, en Provías Nacional, y pues se volvió un botín, ¿no? Sí. El caso del Club de la Construcción es lamentable, ¿no? Millones de casos hay, muchos millones involucrados de recursos públicos, están complejizados no solamente en problemas arbitrales, en problemas judiciales, ¿no? Uh-huh. Y adicionalmente, lo más preocupante es que todos estos casos que estamos hablando el día de hoy, en su gran mayoría, son obras incompletas. Son obras que sabe Dios cuándo lograrán estar terminadas en su ejecución. Y usted comprenderá que poder adjudicar obras remanentes es mucho más difícil que poder adjudicar y salir al mercado a buscar una empresa que quiera ejecutar la obra desde sus inicios. Es una obra que definitivamente le va a salir mucho más caro al país poder adjudicar un remanente, porque eso obedecerá a una actualización de expedientes técnicos, a una nueva valorización de la ejecución remanente y que por la diferencia de los años seguramente habrá que hacer algunos ajustes a la obra que quedó inconclusa. Claro, porque, pues, por ejemplo, el caso del puente Tarata, ¿no? Uno de los casos por los cuales cayó el gobierno de Pedro Castillo. Casi emblemático, ¿no? Así es. Casi emblemático. Que se tuvo que hacer una nueva adjudicación. Es que muchos nos quedamos, pues, en el escándalo político y en la investigación que hace la Fiscalía. Pero así como existe el Club de la Construcción, claro, existen miniclubes también, o clubes incluso más grandes, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay otro problema acá en la administración pública, ¿no? Hay gente muy experimentada, logísticamente hablando. Uh-huh. Operadores que realmente son calificados como para poder aplicar la norma. Uh-huh. Se necesita de conocimiento técnico para este tipo de ejecución y de convocatorias de obras públicas. Bueno, ¿no? Vimos el caso de Brecht, ¿no? Que precisamente ellos, como un artículo de una revista estadounidense, creo, calificó como que la más sofisticada maquinaria de corrupción. Exacto. Porque precisamente los operadores eran gente, pues, con los títulos más rimbombantes. Así es, pero
digamos, son operadores desde el lado privado y que el país también tiene sus buenos operadores desde el lado público. Ah, desde luego. Y definitivamente, hoy por hoy vemos que no tenemos los que deberían estar realmente en esos puestos altamente calificados, no lo están. Y entonces enfrentamos el otro problema del amiguismo, ¿no? Que cambia la suerte de la gestión de un determinado ministerio y, bueno, el señor ministro viene con sus asesores de confianza que, dicho sea de paso, no son los mejores asesores, no es el mejor profesional técnico y pongo al amigo de toda la vida a cargo de una dirección que seguramente no tiene ni idea de cómo se funciona y bueno, aquí están los resultados. Bueno, por ejemplo, el caso de Juan Silva, ¿no? Con el mayor respeto a los profesores, el señor era director de un colegio y termina siendo pues ministro de Transportes y Comunicaciones, y donde pues explotó este caso Puente Tarata, ¿no? Así es. Y donde hay un personaje, que es una imagen muy fuerte, ¿no? Alcides Villafuerte, gerente de obras de Provías Nacional, reconoció en la fiscalía que recibía sobornos para entregar obras públicas y pues en una mesa, ¿no? Bastantes billetes entregó como parte después de su colaboración. Y eso que acaba de usted decir es bien importante, ¿no? Ella se colige con el tema de la correcta jerarquización de la necesidad pública. El libre albedrío de ese funcionario que llega a sentarse en una silla, ¿no? Y a poder determinar esta jerarquización de la necesidad, esa correcta planificación de la obra, esa correcta programación de cuándo vamos a salir a convocar esa obra. Entonces, dependiendo de qué acuerdo o negocio acuerde este funcionario con el privado, determinarán el grado de la necesidad y se justificarán aquellas necesidades que de repente no son tan prioritarias, se colocarán como prioritarias. Y eso es el sistema, pues, enfermo que tenemos. Eso, ahí da en el clavo, doctora, también, porque, o sea, si bien están las cabezas, el ministro, el director de Provías, etcétera, aquí hay un problema sistemático. Aquí hay un problema, pues, de que el sistema está mal. Porque si bien pueden pasar los ministros, pueden pasar los directores, el sistema sigue podrido. Exactamente. O sea, hay gente adentro todavía en estas entidades que juegan o sea, tienen estas reglas de juego y establecen de que eso va a permanecer. No tenemos un sistema de la meritocracia, o sea, no hay mérito acá para poder... el funcionario que se esfuerza es un funcionario no bienvenido en la administración pública. Conozco de muchos casos de gente que ha querido hacer bien las cosas y termina siendo y que rápidamente ha sido eliminado. Ha sido eliminado del sistema, rápidamente. Rápidamente porque no comparte las reglas de juego que están vigentes. O sea, tenemos que diagnosticar bien el problema, develar estas cosas que estamos hablando el día de hoy y no cerrar los ojos a la corrupción galopante que porque tenemos. Esto no es de ahora y es importante que el público lo tenga en claro. Esto es de hace años y usted que es experta en contrataciones públicas, pues, ¿qué? ¿50 años, 60 años? Sí, o sea, tranquilamente. A medida que van pasando los años, los mecanismos se vuelven más sofisticados, ¿no? Pero siempre está la corrupción presente. En consecuencia, también hay que pensar, ¿no?, en una suerte de academia para estos funcionarios que creo que ha estado dentro del mensaje a la nación, donde se empieza de alguna manera a tratar de capacitar, ¿no?, generar promociones de buenos funcionarios que puedan estar correctamente capacitados en el uso e interpretación de las normas para poder sacar y gestar contratos públicos que realmente sean, pues, que satisfagan las necesidades públicas y el interés público, ¿no?, del país. Claro, y también están estos personajes, pues, que salen y entran del sistema, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en el caso del Club de la Construcción había una suerte de lobista, ¿no?, que conocía a los que estaban dentro del sistema, las empresas, y él era quien los conectaba, ¿no? La suerte de las puertas giratorias. Claro. Eso es muy importante también, ¿no? A partir del año, la ley de gestión de intereses es una ley de las pocas en el mundo, ¿no? La primera ley que tuvimos fue en el año 2003 y Perú fue uno de los pocos países que para ese año tenía una ley de gestión de intereses. Han pasado todos los años y así como la ley de contrataciones, distintos gobiernos, y específicamente a partir del año 2018, durante el presidente Vizcarra,
también se hicieron sendas modificaciones a esa ley primigenia del año 2003 de la gestión de intereses. Y para hacer el cuento corto, ¿en qué terminó esta ley de gestión de intereses? En una ley, básicamente, donde se registraba la entrada y la salida de una persona. Oh, su madre. A eso quedó Tremendo. reducida. Y el tema de la gestión de intereses es muy importante. En sociedades mucho más avanzadas que las nuestras, el ser un gestor de intereses, por ejemplo, en Europa llamado lobista, es, para empezar, el lobista es una carrera, se estudia para ser lobista. Interviene en las decisiones públicas de una manera absolutamente transparente. El lobby se hace de una manera para poder minimizar, mitigar los actos corruptos. Se hace para fomentar la transparencia. Y se hace también con un objetivo bastante concreto. Claro, para que no hayan estos famosos almuerzos en la carreta donde se reúnen para transar, ¿no? No, o sea, el privado asume ese rol al lado de su Estado, del tomador de decisiones, para poder jerarquizar correctamente la decisión pública. Finalmente, la decisión pública es un asunto público que le concierne a todo el país. En consecuencia, mientras que tú tengas más transparentado esos actos de gestión de intereses debidamente trazados, haciendo la trazabilidad de la gestión de interés, por supuesto que va a redituar en beneficio para la satisfacción del interés público en el país. Ahora, doctora, también está el otro lado, pues, que dice, pero ¿qué pasa, pues, si convertimos una suerte de estado policial cada camino que conduce una contratación pública? Nadie va a querer firmar nada. Bueno, no se trata de hacer un camino policial. Yo creo que se trata de establecer normas claras. Normas claras que realmente fomenten la pluralidad de postores, no en la letra de la norma, en la realidad. Que pongan condiciones en las bases y que nos ayuden los organismos supervisores a establecer bases estándar que realmente sean estándar y que puedan fomentar aquella pluralidad de postores. La pluralidad de postores, lo que le trae de beneficio al Estado es, sin duda, mejorar sus precios. Oh, claro. Tener un esquema comparativo donde realmente uno pueda adjudicar al mejor, ¿no? Al mejor que realmente tenga la experiencia adecuada. Por ejemplo, aquí en Latina salió una denuncia llamada del Club del Tarot, ¿no? Que decían de que como antes, yo no sabía, pero usted me comentó en una entrevista que le dice que antes el sorteo para ganar al postor cuando quedaban cerca hasta lo hacían tipo rifa. Es así. Con un papel cortado, lo ponían en una bolsita y este gana primero y segundo, y ahora lo hacen de manera digital. Y el Club de Tarot lo que denunciaba era que entraban al sistema, eso es tremendo, entraban al sistema, hackeaban el sistema para que el postor quedara en primer puesto en el ranking y sea escogido como el ganador. Bueno, ahí pues también otro problema, ¿no? Hay un esquema de valor de los propios funcionarios cómplices, ¿no? Que evidentemente están ya en una concertación con la empresa privada que va supuestamente a concursar y que, bueno, están ya ahí coludidos para poder cometer el ilícito, porque ahí ya estamos hablando de un escenario ilícito, absolutamente. No, y la imagen que uno tiene es que, pues, cuando se habla de contrataciones públicas a nivel de, no sé, de Provías, pareciera que es una isla de piratas, ¿no? Una isla de piratas que hay veces yo pienso y digo, han cambiado al señor ministro y bueno, rápidamente, ¿no? Un ministro que quiera hacer bien las cosas seguramente va a pedir cuáles son, de cómo está conformada cada una de las OPDs que conforman al sector y adicionalmente verá a determinados funcionarios que persisten con un mismo sueldo durante N años. Ellos más bien los ven pasar a los ministros, pues. Por ¿no? supuesto. Ellos perduran. Pero entonces ahí la pregunta sucedería a la inversa, ¿no? ¿Cómo es que tienes 18 años en una institución ganando exactamente lo mismo, nunca en tu vida promovido, pero sin embargo sigues ahí? ¿No te parece que es algo extraño? Claro. Y de repente entra a trabajar en un Audi, qué sé yo, ¿no? Por supuesto. Entonces, son distintas cosas de poder enfrentar el problema. La corrupción ya la tenemos enquistada. La corrupción existe, nos pone
una inversión en recursos públicos mucho más onerosa que cualquier gestión que uno quiera hacer, porque hay que reconocerlo seguramente, estadísticamente hablando, en onerosidad más o menos, te puede elevar hasta un 22% respecto a lo que realmente podrían estar convocándose los reales precios en distintos sectores. La corrupción es para todos, bienes, servicios y obras. Doctora, regresando a la pregunta inicial entonces, después de haber descrito todo el diagnóstico, ¿cómo ve usted la llegada o la posible llegada de este Ministerio de Infraestructura? En verdad, yo creo que no es la solución. No es la solución para arreglar el problema de la insatisfacción que tenemos en el país de las necesidades públicas relacionadas a la infraestructura. No, tampoco no es la solución del problema para mitigar los actos corruptos, la obra corrupta, por qué no decirlo. Tampoco es la solución para poder mitigar los problemas de oportunidad que tenemos, ¿no? No, más bien se va a concentrar ahí toda la inversión y si antes teníamos una isla pirata, ahora que vamos a tener un continente, ¿no? Bueno, vamos a tener un continente. Y por sobre todo, ¿no? Lo más triste, seguimos aumentando la inversión en la empleocracia, ¿no? Más empleados públicos, seguramente no de los mejores. Creamos otra administración en donde vamos a ver que se van a entrecruzar las funciones. Y burocratizas más. Burocratizas más el procedimiento, se va a hacer más largo, lo cual parece que no estás de cara al objetivo y finalidad pública, porque lo que quieres es procesos claros, simplificación. O sea, el tema de la simplificación administrativa es algo que ya lo conocemos los expertos desde hace más de 30 años. Claro. En consecuencia, pareciera que los procedimientos no van a ser más rápidos, sino vamos a estar dependiendo de determinados informes técnicos seguramente, informes legales que van a complejizar determinados objetos de obras públicas, ¿no? Entonces, yo creo que no es la mejor solución ampliar más aparato estatal, no es la solución. O sea, en resumen, doctora, si no se aprendió nada del Club de la Construcción, si no se aprendió nada de Lavajato, si no se aprendió nada, por ejemplo, de los intocables de la corrupción que implica al expresidente Martín Vizcarra, un Ministerio de la Infraestructura será pues que tiene todas las condiciones para ser un fracaso. Yo creo que sí. A ver, se supone de que parte de los objetivos de un Ministerio de Infraestructura es determinada obra de determinada escala, por así decirlo, seguramente la más compleja, seguramente la que necesite una mayor inversión de recursos públicos, es la que va a estar tratada desde el Ministerio de la Infraestructura. Supuestamente, eso nos daría a todos los peruanos mayor seguridad en la convocatoria y en la ejecución de la obra. Vayamos a ver cuáles son los resultados. Sin embargo, todas estas funciones son intrínsecas seguramente, muchas de ellas, si hacemos el escrutinio de cada una de las funciones, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Vivienda, al programa de proinversión, que digamos que no lo ha venido haciendo tan mal, ¿no? Yo creo que es una suerte de algunas entidades. Hay que saludar a las entidades que vienen haciendo bien las cosas y digamos que es una de las entidades modelos también del país. Ahí, doctora, me gustaría que nos haga una precisión para el público porque Proinversión ve un tipo de contrato distinto que son las APPs a diferencia de otras unidades ejecutoras. Exactamente. Proinversión ya se habla de una obra y de otro tipo de contratos, inversiones mucho más fuertes, de infraestructura mucho más grande para que todo el público nos pueda comprender y adicionalmente con otras modalidades de contrato, ¿no? Son modales, usualmente utilizan modelos tipo concesión, ¿no? Que son diferentes a estos procesos de selección que tienen que pasar por licitaciones públicas. Y el gobierno lo que pretende es que todo esto se mezcle en una sola entidad. Sí, que todo esto se mezcle, que se mezclen intereses, seguramente, no sé, pues escogerán a los mejores especialistas de cada institución y saldrá algo de eso, ¿no? Llamado Ministerio de la Infraestructura. Pero entonces quiere decir que todas estas competencias asignadas a estos sectores de los cuales estamos hablando, ¿cómo van a quedar?
¿no? Seguramente van a haber muchas duplicidades de funciones. No sería la primera vez que pasa en nuestro país, ¿no? Donde algunas veces se superponen las funciones, algunas veces se duplican, hay veces se triplican. En consecuencia, viene una carga ardua. Pero ¿quién es el único perjudicado? Yo creo que es el ciudadano de a pie. Y yo sé quiénes podrían ser los más felices. Son de China, ¿Quiénes? ¿no? Bueno, se nos ha anunciado a todos que va a haber una fuerte inversión de 17.000 millones de dólares. Bueno, estaremos todos pendientes de cómo se van a ejecutar esos 17.000 millones de dólares. Una suma importantísima, tendría que redituarse realmente en un dinamismo para la economía del país que todos lo necesitamos. Sin embargo... Es un monstruo, 17.000 millones de dólares. Absolutamente. Y también tendremos que preguntarnos todos en estos anuncios cómo es que se desglosa esta cantidad. ¿Cuáles son los contratos? ¿Le parece que detrás de todo esto hay un cuento chino? Esperemos que no. Esperemos que no existe ese cuento chino y que realmente estas obras, sería bueno que el mensaje nos hubiera anunciado en esta inversión que ya se proyecta, en qué se va a desglosar. ¿Cuál es exactamente lo que se va a invertir? ¿En dónde se va a invertir? ¿Cuáles son esas obras potenciales que se nos viene al país? No salió. No, eso no se nos ha dicho. Y eso que tuvo más de 5 horas para decirlo. Por supuesto, y eso hubiera sido bastante importante, porque de repente ya son acuerdos que han sido tomados, o sea, no lo sabemos. En consecuencia, sería oportuno que se nos dé a conocer ello, porque, de nuevo, ¿no? A nosotros nos importa que quede en el país la mejor obra, sí, la mejor infraestructura. Y si eso lo tiene China, bienvenido. Si eso lo puede tener otro país, debería poder competir. O sea, los procesos, las normas, aún a pesar de estar tan recortadas, tan parchadas, aún siguen teniendo buenos objetivos. Y hay un tipo de modalidad contractual para cada figura. Hay contratos de Estado con Estado que podrían perfeccionarse en su regulación. Podrían ser de alguna manera algunos detalles que está faltando porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que determinados contratos tipo Estado con Estado no tengan ningún tipo de supervisión, ¿no? Claro, esa es o que no haya opacidad, ¿no? Un organismo de control que pueda. Finalmente son recursos públicos y deben de estar absolutamente trazados, deberían estar con un control concurrente de tal manera de poder que realmente se ejecute. O sea, no hay que olvidar que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas. Hay un caso que me recuerda mucho, doctora, que es la interoceánica, ¿no? Anunciado, pues, tanto como una obra histórica, hasta un documental creo que le hicieron, que vino el presidente Lula, Alejandro Toledo, lo firmaron en Palacio de Gobierno y bueno, ¿en qué terminó, no? Terrible. Y acá están, hasta ahorita también nosotros viendo los efectos. Es que ese es otro punto que creo que hay que resaltar, doctora, que es que así visualizamos la corrupción. O sea, no solamente es el titular, la denuncia, el político, el funcionario enmarrocado yéndose, sino de que la corrupción en la obra pública te termina afectando. ¿Por qué? Porque es pues el hospital desabastecido, es la carretera, es la pista de tu barrio que no es que está ahí, parece que nunca, siempre la arreglan, pero en realidad son los contratos, colegios sin acabar, los puentes. Mucha insatisfacción de la necesidad pública. No se busca el bienestar, ¿no? Realmente esto devela el poco compromiso que puede tener un servidor público. El servidor público de ahora, seguramente hay muchos muy buenos, pero de repente en un mayor porcentaje, ese servidor público que no hace las cosas por dos razones. La primera razón que no hace las cosas es porque tiene miedo a decidir. Siempre un servidor va a tener un espacio, según norma, de alguna manera poder asumir una decisión en un determinado pequeño libre albedrío, por así decirlo, entre comillas. Un margen de maniobra. ¿No? Para poder de alguna manera decidir lo mejor. Por eso es un servidor público, porque tiene que pensar en el bienestar común. Tiene funciones para el bienestar común. No lo hace porque dice, no, y si tengo un problema en la Contraloría, y si me denuncian, no, mejor no hago nada. Entonces ese es un tipo de funcionario servidor público que te va a decir, no, mejor no hacemos nada y todos tranquilos y todos en paz. Y no se hace nada.
Y entonces el resultado es la insatisfacción de las necesidades públicas. Por eso le comentaba de que también el otro lado es que se puede volver esto un estado policial en que se va a fiscalizar así al detalle, nadie va a querer firmar nada. De nuevo, ¿no? Cuando las normas están claras, los procedimientos están claros y son accesibles y fomentas eso en el servidor, o sea, haz tu tarea, servidor público, cumple la norma. O sea, ese va a ser tu mejor escudo, cumplir la norma. Y con la norma poder defenderte ante cualquier proceso de supervisión, control que se tengan que hacer. Porque finalmente el servidor que entra a la administración pública sabe que tiene que rendir cuentas. Bueno, ese es un principio, la rendición de cuentas. Sea servidor, sea funcionario de cualquier tipo de nivel, tiene que rendir cuentas al país. Por eso es servidor. Y a eso le sumamos a ese servidor que tiene como jefe, y este jefe tiene como su otro jefe a un político, que en realidad su mayor interés es llenarse el bolsillo. Sí, y ahí hablamos pues también de los clásicos ejemplos del principio de confianza, ¿no? Que el número 1 le dice al número 2, y el número 2 le dice al número 3, y el 3 le encarga al 4, y finalmente el 4 es el que ejecuta, ¿no? Y entonces ese servidor que dice, oye, lo que me están indicando no está tan acorde a lo que dice la ley, ¿qué hago? Bueno, ¿Sigo la orden? ¿Cumplo la ley o los denuncio? Bueno, por lo que estamos conversando, doctora, esto parece una espiral que no hay fin aquí. La historia es sin fin. Esto pareciera que fuera la historia sin fin, pero fíjese usted, existen las llamadas secretarías de integridad en cada entidad. O sea, en los últimos años todas las entidades tienen sus secretarías de integridad. Estas secretarías de integridad, que son los alertadores, ¿no?, de la corrupción, ¿cuántas denuncias públicas han hecho? ¿Cuántas denuncias han seguido ante el Ministerio Público? ¿No se supone que ellos deben alertarnos de los actos corruptos? Claro, son los primeros testigos. Por así Es una decirlo, gran ¿no? inversión de recursos públicos lo que está pasando en el país con estas secretarías de integridad. Entonces, pareciera que nos seguimos llenando, empleocracia, palabras bonitas, ¿no? Ahora tenemos estos alertadores de corrupción, la integridad. Claro. Y muchos mensajes ligados a los valores y a la integridad. La transparencia. Y entonces, justamente yo estaba en un congreso y les preguntaba a todos, ¿cuántos saben que los secretarios de integridad han seguido denuncias, que han puesto la denuncia y las han seguido? Eso no quiere decir de que van a hacer la labor del procurador, pero si eres un alertador de la corrupción, no deberías estar pendiente de este tipo de ejemplos que estamos hablando, que el 1 le dice al 2 y el 3 no sabe qué hacer, si se va por el camino de la ley, de lo correcto, de lo que debe ser, o va y lo denuncia. Bueno, también puede ser de que te vas a la guerra y te dan un tenedor y 2 cucharas. Exactamente, exactamente. O sea, hay que trabajar mucho también en cómo empoderamos a nuestros servidores públicos para que se puedan defender. O no se quiere simplemente, o solo es un tema para la pantalla, para el discurso, ¿no? También, o sea, doy para la pantalla un discurso de un país íntegro, donde fomento actos íntegros, fomento honestidad, fomento verdad. Pero llegas a tu casa y te pones en roles que no sabes cómo digo. O bien sabes y no lo quieres Y no decir, tienes cómo sustentarlo. Doctora, le agradezco por estar acá con nosotros en este episodio nuevo de Agente Encubierto. Muchas gracias.